Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, lunes 14 de noviembre del 2022, de la clase de Leyes Procesales de Familia. La última clase habíamos estado hablando sobre las excepciones. Bueno, esta semana vamos a terminar sobre eso de las excepciones, pero también vamos a hablar un poquito de la acumulación de los procesos y algo que se me quedó por los incidentes, ¿verdad? De la recusación y sobre el proceso de familia, de cómo están constituidas las audiencias, ¿verdad? Todo esto viene en el examen de esta cuarta unidad, ¿verdad? Entonces, eso quiero que presten atención sobre ello. Decirles que el examen va a ser para este próximo miércoles 16 de noviembre del 2022 y viene en la misma modalidad que se hizo el anterior, es decir, en la plataforma Moodle o aula virtual de la UTEC. ¿Sí? ¿Se logra comprender? Buenas noches, licenciado, sí. Ok, buenas noches. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Entonces, seguimos. Sobre lo último que habíamos hablado, nos quedamos sobre las excepciones, ¿verdad? La excepción del defecto legal de modo de proponer la demanda. Habíamos hablado, y tal cual aparece aquí en la diapositiva, ¿verdad? De la forma de lo que se puede poner de las excepciones que se debe entender por excepción, su clasificación. También les había puesto las excepciones dilatorias, ¿verdad? Lo que se puede ver como excepciones de tal índole, ¿verdad? Les había mencionado también la sustanciación, el modo de interponerse, pues en esto nos habíamos quedado. Y así para avanzar, ¿verdad? Con respecto a esto de las excepciones del defecto legal en el modo de proponer la demanda, digamos, el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia da la impresión que no puede presentarse en materia de familia este tipo de excepciones. ¿Por qué? Porque en dicho artículo se le concede la facultad al juez para que cuando la demanda carezca de algunos requisitos, demanda o solicitud, recuerden, ¿verdad? El juez o jueza de familia ordena la subsanación por medio de la prevención, ¿verdad? Y obviamente subsanación que debe hacerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación bajo pena de inadmisibilidad. Pero esto es en la investigación, se ha sido incluso pues de todo ¿cómo explicarlo? De todo lo que por años se han ido aplicando la ley procesal de familia. Es obvio que este tipo de excepciones sí pueden ser presentadas y pueden obviamente debido a la carga de trabajo que tienen incluso los juzgados, se pueden establecer esa situación, ¿verdad? De que este tipo de excepciones que son determinadas del defecto legal, de modo de proponer la demanda, se pueden perfectamente incluso pedirla, ¿verdad? Y a pesar que haya errores involuntarios que se admiten demandas a las que le falta algún requisito, porque eso puede pasar también con los juzgados, ¿verdad? Que se haya pasado algún requisito que no cumplía la demanda, como cuál me podrían decir ustedes, por ejemplo, que no se determine el domicilio, no se puntualiza el domicilio del demandado, ¿sí? Recordemos que eso da la competencia para la parte, para que el juzgado sea competente de conocer, no se haya presentado, no se haya legitimado la personería con que actúa la parte demandante, se haya presentado para caso de pretensiones o demandas que se haya determinado, ya le haya caducado la acción, como puede ser también las uniones no matrimoniales. ¿Se acuerdan que les dije que tiene ahora el plazo de 3 años para poder ser presentadas? La impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, también se le establece la ley un plazo para que puedan ser planteadas también, de eso de acuerdo a cualquier persona que pueda tener algún interés. Eso lo dice el 156 de la Ley Procesal de Familia.
En cuanto a esta excepción que estoy mencionando, esta no se hace referencia al fondo de la demanda, sino que solamente procede cuando por su forma el contenido de la demanda, del contenido de la demanda no se ajusta a los requisitos esenciales que establece la ley procesal de familia. En esta ocasión, en esta excepción, digámoslo así, ocurren incluso dos supuestos. ¿Cuáles pueden ser? Y como lo ven ustedes aquí en la diapositiva que se las voy poniendo, ¿verdad? La oscuridad de la demanda y la informalidad de la demanda. Cuando nos referimos a la oscuridad de la demanda, esta tiene lugar cuando en el texto de la demanda no se ha expresado con toda claridad la pretensión del demandante, ya sea porque en la demanda no están claramente narrados los hechos en que se funda o porque en la parte petitoria se pide algo diferente a lo que fluye en la exposición fáctica o lo que ha pedido no es claramente perceptible. Esto lo establece el artículo 42, literal E de la Ley Procesal de Familia. Recordemos que esto tiene relación con los principios que hablamos desde un inicio de este curso, ¿verdad? Sobre todo el principio de congruencia, ¿verdad? Recordemos que el principio de congruencia tiene que ser entre lo solicitado o pedido en la demanda con lo que el juez resuelve en su sentencia, ¿sí? Tiene que haber esa congruencia entre lo pedido y lo resuelto, ¿sí? Sin embargo, si no hay esa exposición fáctica entre lo pedido, no es claramente perceptible y por ende pueden aquí haber muchas situaciones que no se comprenda qué es lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? O qué es lo que ellos quieren, están promoviendo. Recordemos que pueden haber situaciones en las cuales puedan haber múltiples peticiones, sobre todo de las partes, ¿verdad? Recordemos que dentro de hay pretensiones que pueden venir una principal y una conexa, como cuáles son estas, como por ejemplo el divorcio. En lo principal el divorcio, indistintamente el motivo de divorcio por el cual se haya promovido, esta lleva invita las pretensiones conexas. ¿Y cuáles son de esas? Cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia. Obviamente tienen que ser una narración precisa de los hechos por parte de los abogados o abogadas, donde se me determinen también, ¿verdad? Quién de los padres es idóneo para ejercer el cargo, el arraigo que tienen los hijos, sobre todo para el cuidado personal de ellos, la cuota alimenticia, la capacidad económica, tanto de la parte demandante como la parte demandada, ¿sí? La necesidad que se puedan establecer, un régimen de visitas en el supuesto que hay una necesidad de quererse relacionar padre e hijo, que son beneficios que son entre ellos. Esa es la situación que pueden haber, ¿verdad? Entonces, eso de decirles, ¿verdad? Permítanme. Bueno, perdonen. Entonces, como seguía diciéndoles a ustedes con respecto a eso, para la oscuridad de la demanda, aquí se debe determinar sobre la narración precisa de los hechos que deben de establecer, y es por eso que es lo necesario que las partes pues tienen que dar una narración precisa de los hechos, ¿sí? Entonces, por eso es la excepción, ¿verdad? Que en este supuesto se puede poner sobre la oscuridad de la demanda, ¿sí? Ahora bien, porque sobre eso la discusión que se va a establecer y que obviamente, ¿verdad? Es los hechos fácticos que se van o exposición fáctica que se va a conocer por parte del juez y que tiene que demostrarse, ¿verdad? En el evento eso suceda, ¿verdad? Ahora bien, también pueden haber la informalidad de la demanda, ¿verdad? Esto de la informalidad de la demanda procede cuando no fue formulada con los requisitos exigidos por la ley. ¿Cuáles son los requisitos exigidos por la ley? Obviamente la Ley Procesal de Familia, establece que son el artículo 42. Algunas pretensiones, como ya les había establecido yo,
incluso necesitan de otros supuestos en los cuales también perfectamente tienen que ser dilucidados y presentados, ¿verdad? Obviamente con la presentación de la demanda. ¿Cuáles podrían ser, verdad? Recordemos cuando estuvimos hablando de las formalidades, requisitos de fondo, requisitos de forma de la demanda, pues esos mismos requisitos tienen que establecerla. Antes les decía en su momento a ustedes que tendrían que reunir incluso hasta el papel, ¿verdad? Cómo se presenta la demanda. También tendrían que determinarse ¿cómo se llama? El sello de abogado, de notario, ¿verdad? Que suscriben las demandas, los poderes, las certificación de partidas de nacimiento, documentos, declaraciones juradas de ingresos y egresos, documentos que me amparen, sea prueba documental o pericial, ¿sí? Que sea necesario presentar, ¿para qué? Para poder demostrar sobre los hechos que también, ¿verdad? Se pudiesen determinar tanto que no hay caducidad en alguna de las pretensiones, como les decía, en el caso de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, también con respecto a la unión matrimonial, por ponerles un ejemplo. Esas informalidades de la demanda, que no sea dirigida hacia el juez, que no se determine las generales del domicilio del demandado, ¿sí? Todas esas situaciones son informalidades de la demanda y que obviamente se pueden poner la excepción, como les mencionaba, de defecto legal en el modo de proponer la demanda, ¿sí? Entonces, y esta obviamente son excepciones que pueden ser conocidas durante la sustanciación del proceso y en este caso, pues por parte de la parte demandada. Recordemos que las excepciones, conforme al 50 de la Ley Procesal de Familia, debe de hacerse, ¿verdad? La contestación de la demanda, ahí se debe de interponer la misma, ¿verdad? Entonces, esa es el momento oportuno de la interposición, ¿verdad? Ahora bien, hablando de esta sustanciación de las excepciones, podemos ver, y ustedes pueden verificar en la diapositiva, la interposición desde las excepciones dilatorias o procesales, ¿verdad? En cuanto al momento procesal y la forma para interponerse, ¿verdad? Las excepciones dilatorias en el proceso de familia, como les dije antes, es en la contestación de la demanda. En cuanto a la forma, esta debe ser escrita. ¿Por qué? Porque van contenidas en el mismo escrito de la contestación de la demanda. Eso lo dice el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia. Además, al escrito se acompañan los medios probatorios específicos con los que se cuenta o se ofrecen, ¿verdad? Este tipo de excepciones. El artículo 60 de la Ley Procesal de Familia menciona que si se hace fuera el momento señalado por la ley, deberán de ser rechazados de oficio por extemporáneos, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver ustedes que en ese caso solamente es en la contestación de la demanda, en ese plazo de los 15 días que tienen para poner la excepción, ¿verdad? El plazo para contestar la demanda, ¿verdad?, en los procesos de familia es de 15 días y eso lo dice el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia. Se entiende que es el mismo plazo para poner las excepciones, ¿verdad?, dilatorias y perentorias, en virtud de que se hace en el mismo escrito de la contestación de la demanda. ¿Sí? O sea, no son 3 días, pero sí se tiene que poner dentro de la contestación de la demanda, ¿verdad? Dicho plazo se cuenta en días hábiles y obviamente es perentorio, salvo justa causa. Para eso lo establecen los artículos 24 y 25 de la Ley Procesal de Familia. Alguien tiene habilitado el micrófono que se escucha interferencia. Querían preguntar. Hola, hola, escucho. Si querían estar preguntando. Le pediría en favor que estén pendientes de los micrófonos y sobre todo si están en la clase por medio de teléfono, háganlo, ¿verdad? Pero verifiquen que el teléfono no les esté habilitando el micrófono, por favor, ¿verdad? Porque
También yo tengo que ver quién está preguntando y esto pues pasa así. O hay preguntas o no, hasta este momento lo que estoy hablando. ¿Hay preguntas hasta este momento de lo que estoy hablando? Sí. René Serrano. Sí, licenciado. El caso, digamos, de las excepciones, usted decía de que tienen un momento en el que se presentan, es cuando se hace la contestación de la demanda. Exactamente. En la contestación de la demanda se debe de hacer, y eso en el plazo de los 15 días, como lo estaba mencionando. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, entonces volviendo a lo mismo, debo de decir que dicho plazo se cuenta en días hábiles, como le di, los 15 días, y es perentorio, que salvo justa causa, como les explicaba antes, y eso lo establece tanto los artículos 24 y 25 de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, las excepciones dilatorias deben de ponerse todas a un mismo tiempo y a un mismo escrito, ¿verdad? Porque si estamos alegando que hay una diversidad de excepciones, hay que ponerlas todas, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 60 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Ahora bien, el trámite de las excepciones dilatorias, ¿sí? O sea que si no se interponen todas las excepciones de un solo, las demás ya no se pueden interponer. Así es, Edward Alvarado. Las excepciones tienen que ser desde la contestación de la demanda, y ahí tiene que ponerlas todas las que usted crea conveniente de que no son, o sea, que adolece la demanda, digamos, pues, en el caso que son cuestiones dilatorias, en el caso que son cuestiones perentorias, les decía, tienen que hacerse en la contestación de la demanda. Es el único plazo que establece la ley en el artículo 50. ¿Se comprende, Edward Alvarado? Sí, gracias. Ok. Ahora bien, interpuesta el trámite de la excepción dilatoria, ¿verdad? Cuando estamos hablando que es interpuesta la excepción, el juez o jueza de familia manda ir a la contraparte, ¿verdad? La que deberá contestar mediante escrito, que deberá comprender los requisitos del artículo 60, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Este plazo es perentorio e improrrogable, ¿verdad? Tal como se manejan todos los plazos en los procesos de familia, salvo que exista justa causa que le establece el 25. El plazo ahí sería 3 días, pero obviamente para oír a la contraparte. Pero el oír no implica que en el momento tendría que ser resuelto, ¿verdad? Sino que eso se van a hacer, como les dije, en la audiencia preliminar para la dilatoria, y las perentorias en la audiencia de sentencia, ¿sí? Ya con la prueba que se determina. Ahora bien, el demandante respecto al traslado que le ha ocurrido puede optar 3 posiciones. Ustedes me podrían decir cuáles. La primera puede ser la de oponerse a la excepción interpuesta por el demandado y ofrezca prueba. Obviamente va a ofrecer prueba para desvirtuar la excepción que se ha puesto, ¿verdad? por la parte demandada. 2, no oponerse a esas. Es decir, callar, ¿verdad? Y decir, bueno, no me pongo, ¿verdad? Que las pruebe, nada más. Y 3, pues obviamente no contestar, es decir, no decir nada. La primera es la de oponerse a la excepción interpuesta por el demandado y ofrezca prueba. La segunda, no oponerse a esta, ¿verdad? Y la tercera, pues no contesta. Esas van a ser como que las 3 posiciones que va a adoptar en la parte demandante o parte actora con respecto a la parte demandada que ha puesto las excepciones. En cualquiera de estos casos, el juez o jueza de familia resolverá en audiencia declarando si hay o no lugar a la excepción alegada. En cuanto a la excepción de prueba de las excepciones dilatorias, ¿verdad? La ley incluso procesal de familia fue precisa en determinar en el artículo 98, inciso segundo, en donde siempre la ley procesal de familia, ¿verdad? Donde dice que si las excepciones dilatorias planteadas necesitan de prueba, estas se recibirán en la audiencia preliminar. Y si por la naturaleza de la prueba que se ha solicitado no es posible practicarse en la audiencia, se deberá proceder de conformidad a la prueba anticipada. Eso si hay alguna situación, ¿verdad?
pero también el hecho de que si necesitan prueba y que esa van a ser dilucidada en audiencia de sentencia, pues también allá podríamos resolverla, ¿verdad? Pero ese es el punto. El momento en que debe ser decidida y su resolución, ¿verdad? Aquí podemos decir que el momento que pueden ser decididas, ¿verdad? El momento que la ley señala para resolver las excepciones dilatorias es en la fase saneadora de la audiencia preliminar. Fase saneadora, que es la siguiente de la fase conciliatoria, ¿verdad? Y obviamente acá, pues, de la audiencia preliminar estoy hablando. Y para efectos de resolución, el juez o jueza de familia escuchará a las partes recibiendo la prueba y resolverla. Eso lo dice el artículo 106 siempre de la ley procesal de familia. Además, puede ocurrir que no sean resueltas por diversas circunstancias y por consiguiente, ¿verdad? La ley establece que deberán resolverse en la audiencia de sentencia y específicamente antes de la recepción de prueba, es decir, antes de entrar a conocer el mérito del asunto. Y según el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia, el cual expresa que una vez resueltas las excepciones, ¿verdad?, dilatorias que no lo fueron en audiencia, o sea, no fueron resueltas, así como los incidentes y demás asuntos pendientes, el juez o jueza de familia procederá a la recepción de las pruebas de ello. ¿Sí? Así es, como conforme al artículo 106 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Habla del momento de resolverlas. Y el artículo 61, inciso segundo, siempre de la Ley Procesal de Familia, menciona el orden a seguir en cuanto a cómo fallar los incidentes, estableciendo que se decidan primero los accesorios previo a la cuestión principal. ¿Sí? Ahora bien, de esto pues se denota su previo y especial pronunciamiento, ¿eh? También con relación a la resolución de las excepciones, es importante señalar, ¿verdad?, que debe existir una prelación o preferencia en cuanto a las resoluciones, ¿verdad? Es decir, que el juez debe resolver primero sobre la incompetencia, si es que se ha interpuesto una excepción dilatoria de incompetencia en razón del territorio del juez, ¿verdad?, o declinatoria de competencia. En caso de declararse competente para conocer a entrar a resolver, ¿verdad?, en segundo lugar, sobre la litispendencia. ¿Ven? O sea, es decir, si primero hay una excepción de incompetencia en razón del territorio, ¿verdad?, entonces se va a resolver eso porque eso es lo que determina la competencia propia del juez o jueza de familia que está sustanciando el proceso. Pero también, si hay otra excepción de litispendencia, ¿verdad?, se va a resolver después de haberse, valga la redundancia, resuelto la incompetencia y seguida sobre las demás restantes que pueden haber, entre las cuales ya no marca prelación, aunque la lógica, digamos, entra primero el examen de la legitimidad de la persona de alguna de las partes y después en el defecto pues legal el modo de proponer la demanda. ¿Sí? Ahora bien, una vez escuchadas las partes y recibida la prueba, el juez o jueza de familia de la causa o del que está sustanciando el proceso procede a dictar las resoluciones pertinentes, guardando el orden lógico que les he mencionado, ¿verdad? Y lo cual podría consistir en, digamos, en declarar lugar a la excepción dilatoria, si en el evento fuera eso, ¿verdad?, declarar también no al lugar a la excepción dilatoria. Esto, pues, de guardar un orden en cuanto a la prelación o preferencia que debe decidirse las excepciones dilatorias, en la ley incluso, pues, no expresa tal situación, pero por las reglas de la lógica puede aplicarse, ¿verdad?, que de esa forma se deben de seguir. Sobre estas decisiones que se tomen por parte del juez o jueza de familia con respecto a las excepciones, ¿verdad?, por tratarse incluso pues una sentencia interlocutoria, ya habíamos hablado que en el Código de Procedimientos Civiles y que la ley procesal de familia siguió con esa misma visión, se mencionaba decretos de sustanción interlocutoria y sentencias definitivas. Sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Sentencias pueden haber interlocutorias simples e interlocutorias con fuerza definitiva. Sin embargo, en el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil habla en el artículo 201
siempre del Código Procesal Civil Mercantil, que hay autos simples, decretos de sustanciación, autos simples, autos con fuerza definitiva, ¿verdad? Obviamente, por tratarse de una sentencia interlocutoria, incluso pues simple, la que decide sobre las excepciones dilatorias, admiten recursos, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero se los adelanto, ¿verdad? Admiten recursos de revocatoria, el cual es decidido por el mismo juez o jueza de familia de la causa, y de apelación, que es decidido por la Cámara incluso, ¿verdad? Eso lo dice el artículo 150 y 153, literal E de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, los efectos que pueden tener por parte de los efectos que pueden haber por parte de esa resolución, ¿verdad? Podemos decir que una vez dictada la resolución y encontrándose firme, produce los efectos como, por ejemplo, si es declarada no al lugar, el proceso sigue su curso normal como que no se hubiese ocurrido nada, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando, ¿verdad?, que es resuelto y el juez le da trámite. Dos, podemos decir, si es admitida la excepción dilatoria, el efecto dependerá del tipo de excepción interpuesta. Y podrán ser incluso, por ejemplo, si es incompetencia, el juez incompetente lo remitirá al juez competente. El artículo 64 de la Ley Procesal de Familia lo establecía. Esto lo vimos en su momento cuando hablamos también de la recusación, ¿verdad? Excusa cuando hablamos de la declinación de competencia, ¿verdad? Pero el punto es que aquí, si el juez es incompetente, ¿verdad?, o se demostró tal situación, lo remite al juez que cree competente, ¿verdad?, conforme al 64 de la Ley Procesal de Familia. Si es litispendencia, se suspende el más nuevo y continuará el más antiguo. Eso sería el efecto que puede dar. Si se trata de excepciones de ilegitimidad en la persona de alguna de las partes, ¿verdad?, o en defecto legal, ¿verdad?, en el modo de proponer la demanda, en estos casos incluso el juez previene la parte que ha incurrido en tales defectos. ¿Para qué? Para que lo subsane, ¿sí? Entonces, aquí es donde ve esos efectos, ¿verdad?, que lo debe determinar. Uno, como les dije, si es declarada no al lugar, el proceso sigue normal como si hubiese ocurrido. Dos, si es admitida la excepción dilatoria, el efecto dependerá del tipo de excepción interpuesta, porque incluso hay una diversidad que puede ser, por ejemplo, si es incompetencia, el juez incompetente lo remitirá al juez competente. Eso lo dice el 64 de la Ley Procesal de Familia. Si es litispendencia, se suspende el más nuevo y continuará el más antiguo. Si se trata de excepciones de ilegitimidad en la persona de alguna de las partes o en su defecto legal en el modo de proponer la demanda, en estos casos el juez previene la parte que ha incurrido en tales defectos. ¿Para qué? Para que lo subsane, ¿sí? ¿Se comprende hasta este momento con respecto a esto? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Ok, bueno. Ahora bien, me había quedado un aspecto con respecto a la acumulación de los procesos o de autos. Debemos de entender que incluso saliéndonos de las excepciones, porque estos son aspectos que después lo vamos a ir encajando en las audiencias para que lo vayan viendo ustedes. Pero en el caso de la acumulación de procesos, aunque lo hablamos un poquito en la clase anterior, ¿verdad?, la acumulación de procesos debemos de entenderla como que es una especie dentro del género de la acumulación, en el sentido de que acumular consiste en juntar, ¿verdad?, en unirlo, ¿verdad? Esta puede atender en diferentes circunstancias, ya sea por acciones, es decir, pretensiones por parte del actor o demandado a través de la demanda y de la reconvención, incluso varios litigantes por parte del litisconsorcio o varios juicios, ¿verdad? Esa acumulación de procesos pueden suscitar en acumulación de procesos, ¿sí? La definición propiamente tal de la acumulación de procesos la podemos ver, ¿verdad?,
o la podemos construir, que la acumulación de procesos es la reunión material de dos o más procesos que están ya en tramitación en uno mismo, ¿verdad? Un mismo juzgado o en otro diferente, los cuales vienen a construir un solo para continuar y decidirse un mismo juicio. Eso, la definición de acumulación de procesos. Por su naturaleza, podemos decir que es una institución procesal fundada en la conexidad de litigios, ideada por el legislador, ¿para qué? Para asegurar la certeza y evitar contradicciones en las sentencias, ¿sí? Eso es para la acumulación de los procesos. La finalidad que podemos tomar en cuenta en esta acumulación de los procesos es de evitar sentencias contradictorias en razón del principio de economía procesal y de cosa juzgada, que puede originarse en relación a los, digamos, otros procesos como excepción y además la de brindar seguridad jurídica. Esa es la finalidad, evitar sentencias contradictorias, ¿verdad? En razón del principio de economía procesal, ¿sí? Ahora bien, la sustanciación de los procesos de acumulación, ¿verdad? Acumulación de procesos, podemos decir que para la proposición, cuando la acumulación es a solicitud de las partes, se interpone por escrito, según lo que dispone el artículo 73, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. ¿Por qué? Porque la oportunidad para hacerlo es a partir de la demanda hasta antes de encontrarse el proceso en estado de dictar fallo. También puede ser propuesta cuando está en estado de ejecución de sentencia entre los procesos de diferentes materias, ¿verdad? Eso lo establecen los artículos 71 literal B, el artículo 71 literal B de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, los requisitos indispensables para su procedencia en la acumulación de procesos, podemos decir que primero, que el tribunal en que se realice la acumulación sea competente en razón de la materia para conocer de los procesos. Es decir, no se va a pedir que se acumule en un proceso de ¿qué? Medio ambiente o un proceso de familia, que la competencia propia no la tienen los jueces de medio ambiente para dictar sobre pretensiones propias de familia, y viceversa, ¿va? Con respecto al de familia, va a tratar sobre cuestiones de, ¿cómo se llama? De medio ambiente, ¿verdad? También podemos decir que como una segunda, que se encuentren en primera instancia y no estén en estado de dictar fallo, ¿verdad? Y tres, que se encuentren en uno de los casos que señala, en uno de los casos de los señalados en el literal C del artículo 71 de la Ley Procesal de Familia. ¿Para qué? Para que se puedan acumular. Ahora bien, el trámite para una acumulación de procesos, debemos decir que una vez presentada la solicitud de acumulación de procesos, en la cual el solicitante deberá expresar en qué forma la fundamente y cuando los procesos sean tramitados en juzgados distintos, deberá anexar constancias sobre la existencia de dichos procesos, el estado en que estos se encuentran, la fecha de notificación de la demanda y la fecha de la práctica de medidas cautelares cuando se hubiesen dictado, ¿verdad? Y copia de la demanda. Eso lo establece el artículo 73, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. Una vez presentado este escrito, ¿verdad? Se suspende el proceso sin perjuicio de la medida de urgencia que fueran procedentes, ¿verdad? Eso, el artículo 73, inciso último de la Ley Procesal de Familia, menciona que el proceso en que se pide la acumulación se suspenderá desde que se presente la solicitud respectiva del requerimiento, ¿sí? Ahora bien, tendrá igual efecto en los procesos restantes, todo sin perjuicio de las medidas urgentes que sean procedentes. Esto lo dice el artículo 73, inciso último de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, del escrito presentado por el solicitante, debo de decir, ¿verdad? Pidiéndole que se dé trámite a la acumulación, ¿verdad? Se le notifica a las partes contrarias. ¿Para qué? Para que dentro de los 3 días siguientes vierta su opinión con respecto al incidente propuesto. La parte contraria puede adoptar incluso actitudes. ¿Cuáles actitudes? Podemos
enumerar 3, ¿verdad? Que pueden ser que conteste oponiéndose a la acumulación, ¿va? Allanándose o que no conteste, ¿sí? Una que contesta oponiéndose, otra allanándose y otra que conteste. ¿Que conteste en qué sentido? En sentido afirmativo, podemos decir eso. En los dos primeros casos, o sea, es decir, en el que se opone y en el allanamiento, debe ser redactado en base a con base a los requisitos que señala los artículos 60 y 61 de la Ley Procesal de Familia, donde menciona que transcurrido el plazo, sea que conteste o no, y el juez pues debe resolver sobre la procedencia o no de la acumulación dentro de los 3 días siguientes de efectuada la notificación, ¿sí? Eso lo establece el artículo 73, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. En este punto debo decir, existe un error en cuanto al término que tiene el juez, pues de la simple lectura se entiende que este deberá resolverse después de notificada la parte contraria. ¿Para qué? Para que vierta su opinión, lo cual no es coherente, ya que esos 3 días es el término para que vierta su opinión en la parte contraria, y que no podría, pues incluso el juez o jueza de familia en ese lapso, ¿verdad?, está resolviendo, sino que tiene que ser debe de ser posteriormente, ¿verdad?, en el lapso, o sea, esos 3 días que menciona en la parte final, del inciso segundo del artículo 73, como les decía, ¿verdad?, se refiere a los días que se conceden a la parte, ¿para qué? Para que conteste, o si vencido el plazo de los 3 días, incluso para escuchar a la parte contraria, ya que si estos 3 días es dentro del término señalado, es para oír a la parte contraria. Incluso pues se le coartaría el derecho a la parte para poder contestar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos ese término que se puede establecer, ¿para qué? Para que se le dé apertura a la parte contraria, a quien también puede versar como parte demandante o parte demandada en un proceso, ¿verdad? Aquí también podemos ver que como esto pues para el trámite, ¿verdad?, ante todo, ¿verdad?, pero también pueden haber reglas generales de la acumulación. La ley expresa que el proceso más nuevo se acumula al más antiguo, y por ello se versa que la antigüedad se va a establecer por la fecha en la notificación de la resolución que admite la demanda, que por lo general esa que admite la demanda, ¿verdad?, es donde también se ordena el emplazamiento del demandado. Incluso, o la que ordena la práctica de medidas cautelares. Eso lo establece el artículo 72, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, una vez ordenada la acumulación, el proceso más antiguo absorbe el más nuevo, pero el más adelantado paraliza su trámite hasta que los demás lleguen al mismo estado e incluso pues y se tramitarán conjuntamente hasta llegar a ser decididos, ¿verdad?, en la sentencia definitiva. Esto lo establece el artículo 74, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Ahora bien, no obstante lo planteado por la ley, un juez en un juzgado, pues el juez ordenó incluso pues que se acumularan 3 procesos, y acumulándose los 2 procesos más antiguos al más nuevo, ¿verdad? Por manifestar que el proceso más nuevo es un proceso principal y por consiguiente los demás son accesorios del mismo. Eso de estarle estableciendo qué es la accesoriedad, ¿verdad?, y sobre todo en las pretensiones, no debería de ser, sino más bien la antigüedad del proceso. Y sobre esto incluso pues no existe un criterio legal ni doctrinario que exprese tal situación, sino que todos los autores y la misma ley, ¿verdad?, señala que deben acumularse los procesos más nuevos al más antiguo por el principio de economía procesal, y no obstante el fallo deberá haber un pronunciamiento lógico en cuanto a las pretensiones. Ahora bien, quizás la confusión radica incluso en entender que la expresión acumulación al más antiguo debe tratarse en cuanto al orden que debe fallar, ¿verdad?, sobre las pretensiones, y no con relación al cual el proceso debe de juntarse por razones del más adelantado.
por lo anterior, ¿verdad? Y de esa forma existe una dificultad si la ley considera esto, pues fallar sobre una pretensión que es conexa o accesoria en todo caso, ¿verdad? De otra debería dar lugar a problemas, ¿verdad? Ya que si es aceptada la accesoriedad y rechaza la principal, habría contradicción, ¿verdad? Entonces eso para tomarlo en cuenta. Ahora bien, la ley procesal de familia prescribe que debe de haber, ¿verdad?, una congruencia en cuanto al fallo del juez o jueza de familia sobre las cosas litigadas, ¿verdad? Porque la sentencia definitiva recae sobre los puntos alegados, ¿verdad?, y la manera que ha sido disputada con sus respectivos fundamentos. ¿Para qué? Para no comprar, incluso no haber situaciones que puedan perjudicar, ¿verdad?, sobre cuáles, bueno, sobre lo que recae sobre los puntos alegados y la manera que ha sido disputada con respecto a sus fundamentaciones, ¿verdad? Es decir, que se debe de dictar sentencia en un orden, tratándose que no exista contradicción en lo decidido y por lo tanto no exista problemas en que se acumule un proceso más nuevo a uno más antiguo, aunque el más nuevo sea una pretensión principal y la del otro proceso sea sea conexa, perdón, a esta, ¿va? Ya que el artículo incluso que he mencionado se aplica incluso, ¿verdad? En la ley, bueno, esto en la ley procesal de familia, ¿para qué? Para la sustanciación, ¿verdad? Que el artículo 50, ¿verdad?, que estamos hablando de la ley perdón, del 73 que hable, perdón, para la acumulación de los procesos. Para el caso de la resolución que decida sobre la acumulación del proceso es una sentencia interlocutoria, ¿verdad?, con fuerza definitiva que dicta el mismo juez de la causa. Si se declara procedente la acumulación del juez, ¿verdad?, ordenará de la misma resolución que se requiera mediante oficio al juez. ¿Para qué? Que conoce el otro proceso para que lo remita dentro de los 3 días siguientes. Eso lo establece el artículo 73, inciso cuarto de la Ley Procesal de Familia. Pero puede ocurrir que el juez requerido se negara a la remisión del expediente. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de eso, de la declinatoria de competencia? Lo cual manifestará dentro del mismo plazo y el juez, ¿verdad?, el juez incluso, ¿verdad?, remitirá la solicitud de acumulación y los anexos a la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá, sin más trámites, dentro de los 3 días, ¿verdad?, de recibidas las actuaciones, la procedencia o el dictado de la sentencia en ese incluso recursos que se hayan puesto, ¿verdad? Si el juez deniega la procedencia de acumulación de proceso, el proceso continúa su marcha, ¿verdad? El mismo artículo 73 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, señala que debe negar cuando de la certificación y demás documentos presentados se comprueben su improcedencia, ¿sí? Pero aquí habíamos hablado que el acceso a la justicia también tiene que verse, ¿verdad? Pero el punto es esa. Ahora bien, los recursos, ustedes me podrían decir, en el catálogo determinado en el artículo 153, ¿verdad?, no se determina, ¿verdad?, qué tipo de, cómo se debería de acumular, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que la sentencia que decide sobre la acumulación solo admite recurso de apelación. Eso lo establece los artículos 58 y 153 literal de la Ley Procesal de Familia. Los efectos que pueden dar la acumulación de los procesos, podemos decir, ¿verdad? Si se declara improcedente la acumulación, los procesos continúan su marcha como si nada hubiese ocurrido y se condena en costas a la parte solicitante a petición de parte. Eso lo dice el artículo 74 de la Ley Procesal de Familia. Decretada incluso la acumulación, el proceso más alentado en su trámite tendrá su curso hasta que todos lleguen al mismo estado, ¿verdad?, y se decidirá en la misma sentencia. Esto lo establece el artículo 74, inciso segundo, siempre de la Ley Procesal de Familia. Cuando hablamos de acumulación de procesos,
de oficio, debo decir que incluso como se puede apreciar en el artículo 71 de la Ley Procesal de Familia, habla de que la acumulación también puede proceder de oficio con respecto a eso, ¿verdad? Se puede dar dos opciones. Una, que el proceso acumulable penda en el mismo, digamos, juzgado, ¿verdad? Y dos, que se encuentra en el juzgado diferente, ¿verdad? En el primer caso, que está contemplado en el artículo 73, si no me equivoco, inciso sexto de la Ley Procesal de Familia, cuando se refiere que cuando los procesos se tramitan en el mismo juzgado, el secretario pasará los expedientes al juez. ¿Para qué? Para que resuelva sobre la acumulación. En cuanto a esto, pues, cabe señalar que la Ley Procesal de Familia no hace ver de qué forma el secretario va a tener conocimiento de las existencias, ¿verdad? Incluso, pues, de procesos que puedan ser acumulables. Situación que en la práctica no presenta mayor dificultad debido a que los juzgados incluso pues llevan libros de control de los expedientes, incluso porque le denominan libros de entrada de los expedientes, y en estos se escriben los datos generales de las causas, pues, como son el primero, el de expedientes que se fue asignado al proceso, incluso por el nombre, el actor y el demandado, ¿verdad? La causa por la cual se ha endeudado, la fecha en que fue iniciado y el número de referencia, incluso pues de resolutor. ¿Para qué? Porque pueda identificar la existencia de un proceso acumulables, y por consiguiente tal inciso del artículo no tiene incluso pues reverencia, ¿verdad? O digamos, no reverencia, sino que un grado de interés, ¿verdad? Que sí se deben de hacer las cosas. En la práctica, lo que se hace es que el secretario remite un informe, ¿verdad? Y pasa los expedientes al juez. ¿Para qué? Para que éste lo revise. Y una vez hecho esto, dicta una resolución en la que ordena que se acumulen los procesos y se notifique las resoluciones, ¿verdad? En el segundo supuesto de la ley, no habla como el juez va a tener conocimiento de la existencia de procesos acumulables, pero que se tramitan en otros juzgados, circunstancias que dan lugar a creer que es imposible que el juez tenga conocimiento de ello, ya que debido a la carga de trabajo que tienen los juzgados, es difícil que esos datos incluso puedan estar indagando en otros juzgados si existen procesos, ¿verdad? Y por tal razón da lugar a pensar de que no puede ocurrir tal situación, pero en la práctica incluso se puede constar, ¿verdad?, que tal situación es hasta cierto punto común que ocurra en razón de que incluso, ¿verdad?, de que la forma en que el juez se da cuenta de la existencia de procesos que puede ser acumulable y es por medio de la trabajadora social, ¿verdad?, o trabajador social, para que practique el análisis psicosocial del grupo. Esto del grupo familiar que se encuentra vinculado al litigio. Está incluso digamos, ¿cómo explicarlos? Que se encuentra incluso donde las partes, ¿verdad?, pueden ser acumulables por medio de las partes materiales o a través del equipo multidisciplinario, cuando el juez comisiona al trabajador social. ¿Para qué? Para que se practique el análisis psicológico del grupo familiar, ¿verdad? Esto pues que se encuentra vinculado al litigio. Y al hacer entrevistas, las personas pues obviamente le manifiestan sobre la existencia de juicios conexos, y a partir del que el juez recibe esa información, tiene conocimiento de procesos acumulables y como consecuencia de ello ordena librar oficio a otro juzgado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se informe sobre la existencia del proceso. El juez, al recibir, ¿verdad?, dicho oficio, ordena librarse el informe al que el juez le solicita, ¿verdad? Y una vez que el informe llega al juzgado, ¿verdad?, el juez o jueza de familia hace
el estudio para determinar si los procesos son o no acumulables y después de valorar si es competente en base a lo dispuesto al artículo 72, inciso, digamos, primero, siempre la ley procesal de familia. Y aquí sí se considera, ¿verdad?, ser competente en la práctica. Lo que se hace es dictar incluso pues una resolución, ¿verdad?, que ordena que se acumule el proceso y a la vez ordena que se notifique dicha resolución a las partes. En este caso que el juez, ¿verdad?, o jueza de familia considera que no es competente para conocer incluso la acumulación, deberá remitir un oficio al otro juzgado haciéndole saber incluso pues de la existencia de proceso, ¿verdad?, del cual es competente y para conocer su acumulación. Y esto es lo que la ley no le dice, pero la lógica indica que debe ser así, ¿verdad? Las consideraciones sobre el trámite de la acumulación del proceso. Como hemos venido diciendo, ¿verdad?, que en la práctica, una vez que el juez tiene conocimiento de un proceso acumulable, simplemente, ¿verdad?, ordena su acumulación a través de una resolución y notifica a las partes. Ejemplo, podemos decir resoluciones que dicta el juez, ¿verdad?, sobre las que dicta el juez para peticiones que se han hecho, ¿verdad? Esta forma de realizar la acumulación de procesos tiene fundamento en el artículo 73, inciso 6 de la Ley Procesal de Familia, pero algo importante que hay que hacer notar es lo prescrito en el artículo 73, inciso segundo, el cual expresa que cuando se solicita la acumulación se debe mandar, ¿verdad? ¿Mandar a qué? A oír a la parte contraria para que dentro de los 3 días siguientes se oponga, aunque más bien, ¿verdad?, debería decir que para que vierta su opinión, porque no es necesariamente que se opongan, ¿verdad?, a la acumulación. Y lo importante de rescatar de lo citado es que las partes pueden tener un interés en que no se realice la acumulación, y situación que como es realizada en la práctica, no da lugar a que las partes puedan expresar su opinión acerca si se acumulan o no los procesos, por lo que sería inconveniente aplicar un trámite semejante al proceso señalado, a la acumulación, cuando esto procede en instancia de parte, con la diferencia que una vez que el juez o jueza de familia tiene conocimiento de la existencia de procesos acumulables, debe mandar a oír a la parte. ¿Para qué? Para que viertan su opinión y por escrito, y una vez concedido el término señalado en el artículo 73, emitir 73, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. ¿Para qué? Para emitir resolución. Puedo poner un sinfín de ejemplos acá que incluso puede servirles a ustedes para este caso de la acumulación. Podemos decir que la acumulación se puede dar en cualquier estado del proceso hasta antes de estar el proceso en estado de fallo y durante la ejecución de la sentencia en los procesos de diferente, incluso, ¿verdad?, de la materia. Por ejemplo, la acumulación de procesos cuando proceda de oficio en la etapa de ejecución de sentencia. En un juicio por alimento, pongamos, para un juicio por alimento, se condena a X a pagar una cantidad de dinero y por tal razón de no cumplir con la cuota asignada, debió de ello proceder a la ejecución de la sentencia por el monto adeudado y por consiguiente se ordena trabar embargo un inmueble propiedad del demandado y se libró oficio al jefe de registro del Estado, jefe de registro de la propiedad raíz e hipoteca, a efectos de que incluso pues se verificara la procedencia de los procesos más antiguos, ¿verdad?, que pueden haber. Eso para establecerlos desde ese punto de vista. Hay preguntas hasta este momento de lo que voy hablando. Se comprende sobre las excepciones, sobre los incidentes y sobre la acumulación.
Recuerden que sobre esto voy a estar preguntando el examen el día miércoles. ¿Hay preguntas sobre ello? Los escucho. No, licenciado, vamos entendiendo. Gracias, Bueno, entonces... Todo bien. Sobre eso, debo de decir, ¿verdad? Ahora bien, saliendo de una, sobre ya la de la acumulación propia de los procesos, vamos a ir viendo sobre las fases de las audiencias, ¿verdad? Lo que debe determinar también las audiencias de sentencias, la audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces, sobre eso es importante y sobre eso vamos a hablar un poquito esta noche, ¿verdad? Para culminarlo y para que ustedes, pues, obviamente puedan, ¿cómo que se llama? Contestar el examen, ¿verdad? Que esto van a ver que van a ser aspectos meramente, determinantes, pues, para seguir, con el desarrollo del proceso de familia, ¿verdad? Entonces, acá debo de decir que la audiencia, incluso preliminar, ¿verdad? Está compuesta, quiero ver si les he puesto la diapositiva. Bueno, voy a cambiar la diapositiva, permítanme. Para volver a... ¿Logran ver la diapositiva del proceso de familia? Que esto lo van a ver ustedes en el... Sí, se ve. Sí, se ve, licenciado. ¿Se logra ver? Sí, se ve. Bueno. Bueno, sobre esto debo de decir, ¿verdad? Antes de todo aspecto, ¿verdad? Que es la audiencia preliminar, incluso, ¿verdad? Si nos vamos más allá para definir incluso que la palabra propia de lo que debemos de entender por preliminar, esta pues incluso deviene incluso de aspectos que toman en cuenta como bueno, y así se determina en la Real Academia Española, ¿va? Que siempre la ha determinado como que estos adjetivos que se determinan por la audiencia preliminar, que una significa antes cuando habla prae, antes, y también cuando se habla de lo siguiente, liminar, va, limining. Esto es como umbral de puerta. Eso se ha determinado por la Real Academia. ¿Y qué sirve digamos, como preámbulo para que podamos establecer en un proceso de familia? O para tratarse, pues, obviamente, el trámite que se debe seguir en cada una de las audiencias. Cabe incluso, pues, resaltar que en el diseño del proceso de familia, la audiencia preliminar, si bien es cierto, sirve de preámbulo de la audiencia de sentencia, en ella, como veremos más adelante, ¿va? El proceso también puede concluir. Eso, pues, obviamente, si las partes llegan a una conciliación, ¿verdad? Y eso se determina también como una forma anormal de terminación del proceso. Es decir, antes de llegar a la sentencia, ¿verdad? La audiencia preliminar consta de dos fases, la fase conciliatoria y la fase saneadora. Cuando nos hablamos con la fase conciliatoria, el juez desarrolla un papel de facilitador entre las partes, ya que busca en la misma lograr un acuerdo que dirima el conflicto, de tal manera que sean las mismas partes las que mediante de proponer fórmulas de arreglo, ¿verdad? Y tras lograr acuerdos que a su vez deban de ser aprobados por el juez, dan una solución alterna al conflicto. El proceso incluso culmina en dichas audiencias y dicho acuerdo surte los mismos efectos de sentencia ejecutoriada. Así lo dice el artículo 85 de la Ley Procesal de Familia, por lo que podemos incluso, ¿verdad?,
asegurar que dentro de la audiencia preliminar, dada la eventualidad o dada eventual terminación que incluso va, que del proceso pueda ocurrir, el carácter, ¿verdad?, preliminar de la audiencia no se reflejaría en esa fase, sino más bien en la fase sanadora de la misma. ¿Por qué? Pues es aquí donde el juez o jueza procede realmente a efectuar los necesarios preparativos para celebrar la audiencia de sentencia, como son resolver excepciones dilatorias, las que hemos visto, ¿verdad? Como también sanear el proceso y precaver los vicios del proceso que pudiesen haberse. También fijar los hechos controvertidos y ordenar prueba. Esas son las otras. Después de la fase conciliatoria y sanadora va la fijación de los hechos y ordenar prueba, con las cuales las partes pretenden probar sus pretensiones o bien el mismo juez de oficio debe ordenar en los casos en que la ley provee. ¿Sí? Ustedes se fijan, está la fase conciliatoria, la fase sanadora, la fase de fijación de los hechos y la ordenación de la prueba. ¿Sí? Ahora bien, en la fase conciliatoria, las partes deben de comparecer personalmente a la audiencia, dado que de estar residiendo en el país deben demostrar total interés en solventar su situación familiar, ¿verdad? Y en virtud de los asuntos de índole moral, afectiva y espiritual, pues, que en la fase conciliatoria deben de tener en cuenta para proponer fórmulas de arreglo y no obstante incluso, ¿verdad?, que pueden ser asistidos por sus apoderados, porque ese es un derecho de ellos. ¿Para qué? Para sus asuntos estrictamente técnicos jurídicos que requieran, como por ejemplo en cuanto a los alcances y efectos de los compromisos y acuerdos por adquirir o alcanzar, ¿verdad? Que incluso puedan tener, ¿verdad? Siendo incluso en estas etapas de la audiencia en donde las y los jueces de familia deben de vigilar que el papel asumido por los apoderados no sea entorpecedor de los acuerdos a que las partes quieran llegar, y lo cual es común que suceda en la práctica debido a la variación de motivaciones que se establecen, ¿verdad?, en esa etapa. Si ambas partes o de alguna de ellas, no obstante estar citadas, no comparecen a la audiencia, incluso serán constar esa circunstancia en el acta respectiva y se continuará su audiencia, con la audiencia, siempre y cuando tenga esa facultad, ¿verdad? Recordemos que esto de la comparecencia de las audiencias es obligación de forma principal, ¿verdad? Es obligación, así lo dice los artículos 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Porque su inasistencia tiene que ser justificada. Si la inasistencia no es justificada por la parte actora y su apoderado a la audiencia preliminar, producirá el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda y se dejarán sin efecto las medidas cautelares que se hubieran decretado y se archivará el expediente. Cabe aquí aclarar que el artículo 111 de la Ley Procesal de Familia se establece que cuando se tratan de derechos indisponibles no se producirá en ese efecto, debiéndose entender que el proceso deberá seguir de oficio por el juez o bien requerir a la Procuraduría General de la República continúe con el proceso, lo cual en la práctica resulta procesalmente complejo. En el primero de los casos, pues, porque el juez vería afectada su imparcialidad al tener que tramitar un proceso del cual a la parte que lo inició no quiere proseguirlo. Y en el segundo de los casos resultaría objetivamente complejo para la institución del Ministerio Público llevar un proceso sin parte interesada, a menos de que se trate de un proceso que tenga por objeto la protección integral de una niña, niño o adolescente, y en cuyo caso la Procuraduría cuenta con el deber constitucional de hacerlo. ¿Sí? En todo caso, se le impondrá al que no asista una multa equivalente al valor de 1 a 10 días de salario neto que devengare, ¿verdad? En cuanto al demandado, si no contesta la demanda y además no se hace presente en la audiencia, ¿verdad?, concluida la fase conciliatoria, lo dice siempre este mismo artículo 111 de la Ley Procesal de Familia, 112, perdón, el procurador de familia asumirá la representación y se seguirá el proceso, debiéndose, pues, obviamente, notificarle personalmente la asunción de su representación a la parte demandada, así como la sentencia, ¿verdad?, definitiva que se dictara.
En la práctica resulta en la mayoría de los casos complicada cumplir con esta notificación de forma personal a la parte demandada, sobre todo en aquellas personas que en razón de sus trabajos casi nunca se encuentran en sus domicilios, no tienen un lugar de trabajo donde se encuentren de forma permanente, ¿verdad? Antes de las audiencias o de la audiencia, las partes pueden probar, ¿verdad?, justo impedimento. ¿Para qué? Para no comparecer personalmente, en cuyo caso, ¿verdad?, el juez señalará nueva fecha dentro de los 15 días siguientes, ¿verdad?, para establecerla. La audiencia se celebrará con la nueva fecha señalada, ¿verdad?, y no obstante que se alegara por alguna de las partes fuerza mayor o caso fortuito para no comparecer, y en tal caso la audiencia se llevará a cabo con el apoderado o representante de la parte ausente, quien podrá conciliar, incluso admitir hechos y desistir cuando estuviera especialmente facultado para ello, y eso obviamente en el poder, ¿verdad? Si la parte se encontrará domiciliada fuera de la República de El Salvador, la audiencia se celebrará con su apoderado o su representante legal, ¿verdad?, y en su caso, quien al igual que el supuesto anterior, ¿verdad?, podía conciliar, podía admitir hechos o desistir y si tuviera facultado para ello. Ahora bien, sobre el desarrollo y documentación, ¿verdad?, de esa audiencia, debo de decir que llegado el día y la hora para la celebración de la audiencia preliminar, habiéndose efectuado en legal forma los actos previos a la celebración de la misma, es decir, a la admisión de la demanda, la contestación de la misma, así como una eventual contrademanda o reconvención y su contestación en el caso de los procesos dobles, ¿verdad?, que se puedan haber, el examen previo, así como las notificaciones y citas respectivas al dar inicio a la audiencia, se comienza con la fase conciliatoria, en la cual el juez hará un resumen de los hechos y de las pretensiones planteadas por ambas partes. O sea, en la demanda y en la contestación indicará a esta los múltiples ventajas de resolver el conflicto por la vía, ¿cuál vía? Por la vía de la conciliación, y invitándolos a que propongan fórmulas de arreglo y en caso que no se hagan o estas sean suficientes para lograr de acuerdo los acuerdos, podrán proponérselo. Eso lo establece el artículo 103 de la Ley Procesal de Familia. Obviamente, al dar la palabra a las partes, el juez o jueza de familia les oirá con iguales oportunidades de intervención, comenzando por la parte actora, y cuando considere que se ha discutido lo suficiente, dará por concluida a las intervenciones. Aquí debemos de notar incluso que el texto del artículo 113 de la Ley Procesal de Familia dice que el juez o jueza de familia declarará concluido el debate, lo cual, desde mi punto de vista, me parece impropio, dado que se celebra la fase conciliatoria de la audiencia. O sea, las técnicas desarrolladas, ¿va?, no son las de debate propias de litigación, sino la facilitación, conciliación y mediación, ¿sí? Pero si las partes llegan a un acuerdo, el juez lo aprobará si lo estima legal, ¿va?, es decir, que no vulnera derechos indisponibles o irrenunciables, ¿va?, y si no se lograra la conciliación o haber sido esta parcial, podrá solicitarse nuevamente en forma conjunta, siempre y cuando haya logrado un acuerdo procesal o extraprocesal, ¿va?, que él o la juzgadora deba aprobar, ¿va? Esto no significa que esto que los litigantes pidan al juez o jueza que debe intentar, ¿verdad?, la conciliación cuantas veces se les pida. De sencilla aplicación parece la conciliación, pues para resolver sobre los múltiples conflictos familiares, pero en realidad dependerá de varios factores para que la misma tenga éxito, entre ellos la habilidad del juez o jueza en la implementación de técnicas respectivas, así como la disposición incluso de las partes de proponer fórmulas de arreglo y apertura para entregar en las negociaciones que conlleven, digamos, a lograr el acuerdo, ¿sí? Otro aspecto incluso, ¿verdad?, que en la práctica tiene incidencia son los diferentes criterios de los tribunales en cuanto a los asuntos susceptibles de conciliación. Esto pues en razón de su naturaleza y el saber distinguir cuáles están comprendidos en los casos que la ley prohíbe su conciliación, transacción y disposición por tratarse de derechos indisponibles e irrenunciables, entre otros, ¿verdad? Al que incluso pues
es de ser, ¿cómo explicarle? Podemos decir que incluso llama la atención el criterio expuesto incluso por la Cámara de Familias, las cámaras de familia en general. Ya les he mencionado que hay 3 cámaras de familia, ¿va? Cámara de familia de la sección del centro, la sección de occidente y la sección de oriente. Y ahora que está la ley Pina, pero bueno, criterios adoptados por las cámaras, incluso por la Cámara de Familia de la sección del centro, en cuanto a asegurar que los casos de divorcio contencioso, es decir, en los procesos que se demande el divorcio por separación de más de 1 año o por ser intolerable la vida en común, no procede la conciliación. Han mencionado eso y que es un criterio que incluso no comparto. ¿Por qué? Por las razones que incluso determina que no puede ser conciliada, pero desde mi punto de vista creo que en un aspecto hay que separar. Una cosa es la aceptación de los hechos con respecto al divorcio, ¿verdad? Y otra cosa es para las pretensiones conexas, pero sobre las pretensiones, en el caso de aceptación de hechos, por ejemplo, del divorcio, ahí sí creo que sí procede, pero en el caso de perdón, que en el caso de aceptación del hecho, ahí no procede. ¿Por qué? Porque eso no se puede conciliar, pero sí se puede conciliar con las pretensiones conexas, llámese cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, ¿sí? ¿Para qué? Para determinarlo, ¿verdad? Porque el divorcio obviamente no es conciliable, ¿verdad? Eso para que... Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, se- Ahora sí, sí, Ahora sí, Es que como que me saca. Bueno, gracias. Bueno, volviendo a lo mismo, pues creo que en el caso de la pretensión principal del divorcio sobre la aceptación de los hechos, eso no se puede conciliar, pero sí se puede conciliar con respecto a las pretensiones conexas, que les decía yo, cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia, ¿sí? En ese sentido, creo yo que sí se puede. Entonces, la Cámara obviamente dice que no acepta que dentro de un proceso de divorcio las partes tengan la libertad de disponer de su derecho a divorciarse, porque dicha Cámara incluso pues confunde ese derecho con la causa pretendi, pero en este caso pues yo creo que sí se puede con respecto a las pretensiones conexas y no con respecto a la pretensión principal, que ahí solamente es aceptación del hecho, ¿verdad? La Ley Procesal de Familia establece en el artículo 84 que las partes podrán conciliar en cualquier estado del proceso hasta antes del fallo en primera instancia, y también se establece que podrán transigir antes de que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. En ambos casos, siempre que no sea menoscabo de los derechos que por su naturaleza son irrenunciables, ¿verdad? Es decir, que una cosa es el derecho que la parte reclama por medio de la pretensión y otra, los hechos mediante los cuales se pretende probar ese derecho. De tal suerte que lo que las partes sometan a negociación en la fase de la conciliación de la audiencia preliminar son derechos, no los hechos, ¿verdad? Entonces, eso para que tomen en cuenta, obviamente por los hechos, que un divorcio, por ejemplo, de divorcio por separación de los cónyuges o de ser vida intolerable, obviamente los hechos, eso no van a conciliar. Entonces, ahí creería yo que es un aspecto que también debe de tomarse en cuenta. ¿Se comprende en eso que he explicado? Con respecto a la conciliación, ¿verdad? ¿Se comprende? Los escucho, ¿se comprende? Sí, licenciado. Ahora bien, en el caso de la fase sanadora, ¿verdad? Por lo que ya vimos de la excepción, la definición de esta, digamos, figuras procesales en la doctrina incluso se encuentran de manera casi uniforme en lo que en materia civil se refiere, ¿verdad? Incluso pues para el caso de
de las excepciones. En materia de familia, las excepciones dilatorias no dilatan la tramitación del proceso, como lo hemos visto, ¿verdad? En cuanto a la forma de interponerla ni en cuanto a la resolución, pues, contrario a lo que ocurre en materia civil, ¿verdad? Conforme a esto, lo que establece el 50, ¿va? El demandado, al contestar la demanda, deberá alegar todas las excepciones dilatorias o perentorias que obren a su favor, aspecto que en la práctica aún escapa de conocimiento de algunos abogados que creen que dichas figuras operan en materia de familia igual que en la civil, ¿verdad? Que se suspenden, me refiero. Además, el contenido es conceptual de al menos, ¿verdad? De lo que se debe entender como tal, ¿va? Cambia, ¿por qué? Porque cambia en cuanto a su finalidad, ya que el proceso de familia, como ya hemos dicho, no dilata el proceso. Pues concluida la fase conciliatoria, ¿verdad? Conciliatoria, de que es la primera en la fase, en la audiencia preliminar, el juez procede a resolver previo a ello, si le considera necesario, preguntarle a las partes sobre los hechos relacionados con la misma y recibirá prueba. Por lo tanto, no crea un incidente que debe resolver de forma separada y con plazos diferentes a los que ya establecidos para el proceso único. Por lo que si podemos ver entonces su carácter sanador como característica, ¿verdad? Se puede establecer en ese momento. Y previo a citar un ejemplo incluso de jurisprudencia sobre este punto, es incluso importante mencionar que las excepciones perentorias sobrevinientes pueden plantearse en cualquier estado del proceso, como lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Al igual que las interpuestas en la contestación de la demanda que se decidirán en el fallo. Eso incluso lo ha reiterado la Cámara de Familia, la sección del centro, en el incidente de apelación con referencia 111A 2005, que fue dictada por dicha Cámara de Familia de la sección del centro a las 14 horas con 23 minutos del día 13 de febrero del 2007, ¿verdad? Esto para que ustedes pues puedan ver el alcance de la fase sanadora y la resolución de las excepciones. En el caso de las medidas sanadoras, la correcta tramitación del proceso de familia es una obligación del juez, tal como lo señala el artículo 3, literal D y E de la Ley Procesal de Familia, como lo vimos en los principios, por lo que el proceso se ve sometido a una, digamos, pureza en su desarrollo, y no solo en virtud de excepciones dilatorias que las partes pueden interponer, sino también por las medidas que el juez considere necesarias decretar a fin de sanear o precaver los vicios del proceso y el fraude procesal, así como corregir incluso errores y omisiones del derecho y que integren el litisconsorcio necesario según se establecen en los artículos 15 y 16 de la Ley Procesal de Familia, y adecuar el trámite procesal a fin de evitar que el proceso concluya con una sentencia inhibitoria. Eso para tomarlo en cuenta. Sobre esta característica de la fase sanadora de la audiencia preliminar, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de casación, incluso con referencia 1430, ha sostenido que incluso, ¿verdad? Constituye un instrumento cuyas funciones relevantes son la decantación de los hechos litigiosos, ¿verdad? La depuración de las pruebas y el saneamiento del proceso, ¿verdad? Que sirve de tamiz atrapador, ¿verdad? Como lo dice la sala, para la impureza que constituye el normal desenvolvimiento del litigio. Eso, pues, obviamente, esa fase sanadora, sobre todo, esas medidas sanedoras son con ese fin, ¿verdad? Para que no puedan tener aspectos que puedan entorpecer el trámite del proceso. Ahora bien, la siguiente fase podemos ver la fijación de los hechos. Luego de haber decretado las medidas saneadoras necesarias, el juez o jueza de familia procede a establecer la fijación de los hechos, en que consiste en oír a las partes respecto de sus hechos alegados y establecer aquellos que estuviesen de acuerdo, y los hechos confesados que sean susceptibles de prueba de confesión y que quedarán relevados de otro medio probatorio, ¿verdad? Además, si lo considera necesario, requerirá a las partes, ¿para qué? Para que, sin alterar lo sustancial de la demanda y de la contestación, puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar los puntos controvertidos, y siendo esto una cuestión que requiera mucha cautela por parte del juez o jueza, por cuanto pueda resultar la posibilidad de que ciertamente incluso pues la demanda se vea
alterada y por ende infringida la prohibición de modificación de la demanda que establece el artículo 43 de la Ley Procesal de Familia, que solamente es en el momento hasta antes de la contestación de la demanda, a menos que sean hechos sobrevinientes, ¿verdad? Y ahí lo dice, pero el aspecto de la fijación de los hechos es sobre la discusión que se va a establecer hasta la audiencia de sentencia. De ahí vamos con la ordenación de prueba, que es el acto final, ¿verdad?, de la audiencia preliminar, que debe incluso, pues, donde se desarrolla por el juez en la fase sanadora de la audiencia. Es decir, es resolver sobre los medios probatorios mediante el cual las partes pretenden probar su pretensión y admitirá lo que estimen pertinentes y conducente del caso, es decir, todas las pruebas que se le ha presentado, y ordenará oficio, ¿verdad?, las consideren necesarias, y esa facultad, según mi criterio, puede emplearse solo en ciertos casos, como por ejemplo en aquellos que teniendo el interés superior de niñas, niños, adolescentes. ¿Se acuerdan por lo que vimos en el artículo 139, cuando hay que investigar, cuando hay el juez tenga que investigar capacidad económica del obligado, ¿verdad? En esos casos pueden hacer, donde el juez necesita de conocer sobre hechos concretos que puedan haber vulnerado la protección incluso de niñas, niños y adolescentes, o entonces, pero no así en casos en los cuales el juzgador no debe comprometer su imparcialidad, ¿verdad? En todo caso, tiene la facultad de rechazar las pruebas que fueran inadmisibles, impertinentes o inútiles, ¿verdad? En esto, pues la jurisprudencia y sobre todo la Sala de lo Civil ha mencionado en su incidente 265-C-2007, ha establecido que el motivo de la casación, que la sentencia se alega de las pruebas, ¿verdad?, que son admisibles y cuya falta de producido perjuicio al derecho de defensa a la parte que lo solicitó. Esto, pues, obviamente se hacen las consideraciones incluso que deben de determinarse si son necesarias o no las pruebas en las cuales se han presentado, y que el juez debe de puntualizar, ¿verdad? Para en este caso, ¿verdad?, la sala, pues, incluso para casos como el valúo de inmuebles de propiedad del demandado, podríamos decir, porque también recordemos que pueden haber cuotas alimenticias provisionales que se pueden estar embargando a partir que el obligado no quiera, ¿verdad?, establecer por parte de él, pues para poder aportarla, y si aquí donde el juez puede verificar esa situación, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver. Ahora bien, el fallo de la audiencia preliminar, si la audiencia preliminar las partes están de acuerdo en los hechos, o si las pruebas presentadas en ella fueran concluyentes, es decir, que el juez o jueza de familia ya no tenga que hacer una valoración material probatoria que le indique incluso, ¿verdad?, los hechos que se han probado o no, porque estos han sido aceptados en la audiencia por las partes, ¿verdad?, y por ende solo faltaría sentenciar lo que, conforme al artículo 110 de la Ley Procesal de Familia, se denomina como aplicar la ley el objeto del proceso. Y en los casos de dicha disposición legal, el juez fallará, si fuera posible, fundamentará dicho su fallo o se dictará sentencia en la misma audiencia. Y en caso de no serlo, pronunciará, ¿verdad?, la misma dentro de los 5 días siguientes, tal como lo dispone en el caso de la audiencia de sentencia, en el artículo 121 y 122 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Porque son de los 5 días que se debe de hacer si es fuera de la audiencia. Ahora bien, en el desarrollo de la audiencia de sentencia, debo decir que se celebra la fecha y hora señalada, y el juez declara abierta con lo que se hicieren presente, y se procederá a la lectura de la petición de la demanda, contestación de la demanda en los puntos controvertidos, y en caso de existir excepciones dilatorias que no fueron resueltas en la preliminar, así como los incidentes y demás asuntos que han quedado pendientes, procederá el juez a resolverlos, ¿verdad?, antes de la recepción de prueba. En la recepción de prueba, en el proceso de familia, los medios de prueba siempre se evacúan en audiencia oral y pública. ¿Se acuerdan por el principio de publicidad? Aquí se opera, ¿verdad? Caso contrario, adolece de nulidad. En cuanto a lo público, el juez o jueza puede decretar la reserva del mismo en el evento que sea necesario, y la audiencia, la cual por regla general debe producirse
ese desahogo de prueba es en la audiencia de sentencia, en la cual debe llevarse a cabo esta recepción donde se leerán o se anexarán en caso de pruebas anticipadas si hubiera o si existiera, ¿va? La conclusión de dictámenes periciales del equipo multidisciplinario, los estudios que hace el equipo multidisciplinario, psicosocial educativos, que se hubieran practicado o lo que pudieran ampliar o aclarar en la audiencia por parte de los o las especialistas que hubieran participado. En cuanto al sistema de valoración de prueba, el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia establece que las pruebas se aprecian por el juez o jueza de familia por las reglas de la sana crítica, y esto es sin perjuicio de las solemnidades instrumentales que la ley establezca para la existencia de validez de ciertos actos o contratos. Lo que quiere decir con esto que el juez puede valorar aspectos en los cuales se han presentado pruebas, ¿verdad? Por las partes que lo ha ofertado y también con la declaración de los testigos. Debo decir que con la recepción de testigos, respecto de la prueba testimonial, esta se evacúa incluso pues escuchando la audiencia en viva voz, ¿verdad? Las deposiciones de los testigos, produciéndose así la inmediación necesaria. ¿Se acuerdan por el principio de inmediación? Aquí vemos la inmediación necesaria del juez o jueza de familia que le permite valorar esa prueba hasta el lenguaje corporal del testigo mediante la sana crítica. Antes de declarar los testigos no pueden comunicarse entre sí o con otras personas, ni recibir información de lo que ocurre en la audiencia. El incumplimiento de la incomunicación no impide la declaración del testigo, ¿sí? También dentro de esta audiencia puede haber la declaración e interrogatorio. Según lo disponen los artículos 116 y 117 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? El juez llamará a los testigos uno por uno, comenzando con el que ofrece la parte demandante y continuando con la parte demandada. Ese es el trámite que se le debe hacer, ¿verdad? El juez incluso puede preguntar a los peritos, especialistas y a los testigos, incluso su identidad, ¿verdad? Porque eso es lo que se debe de determinar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se logra entender hasta eso? En la práctica, debo decir que incluso data de, ¿qué? 28 años que está la Ley Procesal de Familia, la jurisdicción familiar, la aplicación de esas dos disposiciones, incluso legales, ¿verdad? Es decir, 116 y 117 no ha sido tal y como ahí se dispone. ¿Por qué? Porque la tendencia en materia de familia y penal de la judicatura en El Salvador ha sido a seguir el modelo Common Law o sistema anglosajón desde que se impulsara a principios de los años 90, una reforma incluso de sistema judicial como parte de los compromisos derivados de los acuerdos de paz, sobre todo en que las técnicas de litigación se refieren en cambio al modelo, ¿verdad?, que contiene la Ley Procesal de Familia y que viene principalmente del Código Procesal Civil de Uruguay o Código Modelo para Iberoamérica, ¿sí? Prevaleciendo en la práctica, ¿verdad?, la primera técnica en lo que el examen del testigo perito concierne. Por lo tanto, no obstante que el artículo 117 de la Ley Procesal de Familia posee una mezcla en cuanto a las técnicas a utilizarse para el interrogatorio de testigos y peritos, al establecerse que se dará la palabra al testigo para que informe lo que sabe, se regulan las técnicas de relato, ¿va? Y cuando dispone que el juez moderará el interrogatorio, resolverá las objeciones que se aplican las técnicas de litigación, ¿verdad? O de oralidad, y siendo estas, como ya hemos mencionado, que en la práctica los jueces y jueces de familia deben de llevar, fundamentando esa actuación en el principio constitucional de la imparcialidad. Sobre la prueba documental, una incluso clasificación de la prueba hace la doctrina que se distingue entre prueba documental y la prueba instrumental, y siendo esta última, o sea, la instrumental, parte de la primera y comprende la tradicionalmente hemos conocido como prueba escrita, que de ahí el Código Procesal Civil, ¿verdad?, habla de instrumentos públicos, auténticos y privados, ¿verdad?, que entrará incluso, ¿verdad?, que lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, como prueba documental, que comprenderá los instrumentos que forman parte de cualquier objeto capaz de contener, de producción,
de imágenes, sonidos, voces, etcétera. También para el caso de la prueba para mejor proveer, como lo dice el 119 de la Ley Procesal de Familia, los términos o expresiones nuevos hechos y hechos nuevos no siempre han sido definidos o considerados como sinónimos. Y aquí pues existe una oposición que considera que tales vocablos jurídicos son diferentes y por ende que no es lo mismo hablar de nuevos hechos que de hechos nuevos, que no existe absolutamente identidad, similitud entre lo mismo y que incluso pues la oportunidad para alegar es distinta en virtud de la naturaleza. Pero los hechos nuevos son aquellos, ¿verdad?, que el momento de contestar la demanda o de la recomendación se lean o introducen hechos que no son considerados en la primera, es decir, desde que se contestan o desde que se interpone la demanda. ¿Sí? Los alegatos, tradicionalmente, los alegatos se presentan previo que emita sentencia y consiste en otorgar a las partes la oportunidad para expresar sus argumentos sobre el valor que ellos consideran que el juez o jueza de familia otorga a las pruebas practicadas. Y esto constituye como una, digamos, última oportunidad de las partes previo al fallo de manifestar que los hechos firmados en sus escritos iniciales han quedado probados. Y obviamente aquí determina todo lo de la prueba que ha dilucidado, pero estos alegatos ya no sería prueba. Con respecto al fallo y sentencia, en este caso pues se concluyen las alegaciones, se producirán en la misma audiencia a dictar el fallo en lo que se resuelvan todos los puntos propuestos, y esto pues en respecto y observancia del principio de congruencia, como se lo había dicho al inicio, y sin embargo deberá también el juez o jueza resolver los asuntos que el mandato legal sea consecuencia y si fuera posible dictar la sentencia, es decir, fundamentación del fallo o en caso contrario pronunciará en escrito y fuera de audiencia dentro de los 5 días siguientes, dentro de las 24 horas de notificada la sentencia, y las partes puedan solicitar modificar o ampliar, ¿verdad?, en lo accesorio, y el juez debe de resolver dentro de los 3 días siguientes. ¿Sí? Eso sería por todo. Como ven ustedes aquí en el esquema de del proceso de familia, ahí van todas las fases que le he mencionado. Nos vamos a quedar con respecto a los recursos, ¿verdad?, que vamos a ir hablando sobre la próxima clase. Sobre esto va a venir el examen final, el examen cuarto, ¿verdad?, para que ustedes pues verifiquen. Va a ser el examen siempre las 24 horas en la plataforma Moodle o aula virtual de la UTEC, para que ustedes puedan verificar que ahí se puede, van a hacer el examen. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ese momento? ¿Hay preguntas para ello? Los escucho. Licenciado, quería saber si el examen va a ser de casos. Fíjese que por el momento me dijeron que fuera por preguntas. Yo entendería que así va a ser, ¿verdad?, porque a mí así me lo dijeron, ¿verdad? Entonces, está bien. Ahí sería conceptualizar lo que hemos hablado, por lo menos ustedes si se han fijado, las preguntas que hago son puntuales, ¿verdad? Tampoco es de ir matando, ¿verdad? Pero es lo que hemos visto en las clases. Eso es lo que va a venir en el examen. Hoy. No hay más preguntas. Gracias, licenciado. Ok. Buenas noches. No hay más preguntas. Está bien, licenciado. Gracias. Ahí estamos bien. Gracias. Bueno, pues entonces feliz noche. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches. No, de mi parte no hay preguntas, licenciado. Bueno, buenas noches. Pase buenas noches, licenciado, y bendiciones. Gracias igualmente. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches.